Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. El mismo día de la resurrección, iban dos de los discípulos hacia un pueblo llamado Emaús, situado a unos 11 kilómetros de Jerusalén, y comentaban todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús se les acercó y comenzó a caminar con ellos, pero los ojos de los dos discípulos estaban velados y no lo reconocieron. Él les preguntó: ¿de qué cosa vienen hablando tan llenos de tristeza? Uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió: ¿acaso eres tú el único forastero que no sabe lo que ha sucedido en estos días en Jerusalén? Él les preguntó: ¿qué cosa? Ellos le respondieron: lo de Jesús el Nazareno, que era un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante el pueblo. Cómo los sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que él sería el libertador de Israel. Y sin embargo, han pasado ya 3 días desde que estas cosas sucedieron. Es cierto que algunas de las mujeres de nuestro grupo nos han desconcertado. Fueron de madrugada al sepulcro, no encontraron el cuerpo y llegaron contando que se les había aparecido unos ángeles que le dijeron que estaba vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron al sepulcro, hallaron todo como había dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo: ¡qué insensatos son ustedes y qué duros de corazón para creer todo lo anunciado por los profetas! ¿Acaso no era necesario que el Mesías padeciera todo esto y así entrara en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo por los profetas, les explicó los pasajes de la Escritura que se referían a él. Ya cerca del pueblo a donde se dirigían, él hizo como que iba más lejos, pero ellos le insistieron diciendo: quédate con nosotros, porque ya es tarde y pronto va a oscurecer. Y entró para quedarse con ellos. Cuando estaban a la mesa, tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él se les desapareció. Ellos, por su parte, se decían el uno al otro: con razón nuestro corazón ardía mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras. Se levantaron inmediatamente y regresaron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, los cuales le dijeron: de veras que ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón. Por su parte, ellos les contaron lo que les había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Pueden sentarse un momento, hermanos.
El pasaje de este domingo tercero de Pascua es uno de los más leídos y uno de los más ilustrativos de los efectos de la resurrección del Señor en la vida de la primera comunidad, de la comunidad de sus apóstoles y primeros discípulos. Nos narra este evangelio la travesía de dos discípulos que pasaron en Jerusalén los días de la pasión y la muerte de su Señor Jesús, y una vez que vieron al Señor crucificado y muerto en la cruz y lo sepultaron, ellos se regresaron a su aldea. Parece que vivían en Emaús. Iban de regreso de Jerusalén a Emaús, caminando cabizbajos, cargados de tristeza, discutiendo a lo mejor cómo es posible que nosotros le hayamos creído a este hombre. Pusimos nuestras esperanzas en él y mira con qué nos salió. Ahora ya está muerto, ahora ya todo se acabó. Ya no hay nada más que hacer. Ya no hay razón por qué creer. Y así iban esos hombres en ese camino. Pero lo primero que nos dice el Evangelio en este domingo es que el Señor camina en medio de los suyos. Que el Señor que ha resucitado y está vivo, queridos hermanos, no se ha desentendido de nuestras realidades humanas y de lo que estamos pasando nosotros, sus discípulos, aquí en la tierra. Todo lo contrario, el Señor se hace compañero de camino, se presenta y camina con nosotros porque está vivo, porque está resucitado. Y aunque aquellos discípulos no lo reconocen, dicen, tenían sus ojos velados, una expresión que denota que porque están sumergidos en la tristeza y en el dolor, no son capaces de ver más allá de eso. ¿Cuántas veces así caminamos nosotros en la vida, no? Tenemos problemas, enfermedades, sufrimientos, dificultades, y simplemente agachamos la cabeza y solo miramos el problema. No miramos ninguna luz, ninguna salida, y entonces estamos dando vueltas en el problema. Y puede ser que allá fuera de ese círculo del problema estén muchas salidas, muchas soluciones, pero estamos velados. ¿Qué significa? Estamos encerrados en nuestros problemas. Estamos sumergidos en nuestras tristezas, en nuestras situaciones de muerte. Y por eso no somos capaces de ver más allá de esas realidades que nos atormentan. A pesar de eso, miren ustedes, el Señor está con nosotros. Nunca olvidemos esto, hermanos. En tus problemas, en tus crisis, en tus dificultades, date cuenta que el Señor está contigo. El Señor no se ha ido de tu lado. Lo que pasa es que los problemas y las situaciones no nos lo dejan ver. Estamos como con una venda en los ojos y por eso no le vemos. Pero eso no significa que no esté el Señor en nuestra vida. Él está presente, Él está vivo. Y comienza a caminar con estos discípulos. Les pregunta, se preocupa de sus tristezas, de sus pesares. ¿Qué les pasa? ¿Por qué están así? Cuéntenme. Y muchas veces eso es lo primero que hace el Señor en nuestra vida. Nos escucha. Es aquel que está atento a lo que nos está pasando. Y nos dice, habla, desahógate, saca dentro de ti lo que te está agobiando. No importa lo que sea. No importa
lo terrible que estés pasando en tu vida, Señor te dice, aquí estoy yo para escucharte. Soy todo oído para ti. Y muchas veces eso es lo que necesitamos cuando estamos sumergidos en tantas situaciones difíciles. A nosotros los sacerdotes, pues en las confesiones, pues muchas veces, aunque digamos, la confesión es para confesar los pecados, no es para que me vengan a contar, ¿verdad?, cosas de la vida de los demás o problemas ajenos o que su hijo está aquí o que no, nada de eso. Es su pecado. Pero qué difícil es, ¿verdad?, entender a la gente. Pues y yo con la experiencia de años de sacerdote, pues uno se da cuenta que la gente pues no entiende esto, ¿verdad? De que bueno, solamente voy a confesar mis pecados, sino que comienza la gente, padre, me siento triste por esto, por lo otro, padre, mi hijo borracho, padre, mi esposo me la pegó, padre, que no sé qué, que no sé cuánto, y comienza, ¿verdad?, a sacar todas las cosas que tiene, que le está pasando, pues. Y uno dice, pues hay que tener paciencia muchas veces y misericordia, ¿no? Porque también ahí, hasta ahí, pues llega, es lo humano, pues, es lo que está pasando, las situaciones que están pasando, los que muchas veces vienen a buscar la confesión. Y yo creo que esto es más o menos la actitud de Jesús en este evangelio. Escucha con paciencia, los atiende, los deja que hablen todo lo que quieran, que se desahoguen, que saquen todo. Y esto es necesario, porque esto es parte de la sanación en la vida de nosotros los seres humanos. Al final, todas estas personas, cuando terminan de hablar, dicen, padre, yo sé que hablé mucho, dice. Yo sé que me pasé de la raya, me dicen algunos, ¿verdad? Yo sé que lo cansé, ¿verdad? Pero gracias por escucharme. Gracias por escucharme. Y uno dice, pues, ojo, bueno, dice, para algo sirvió este momento que solamente habló esta persona y yo solamente estuve escuchando. Sí, así es el Señor también con nosotros. No se desespera, no anda apurado. El Señor no anda apurado. El Señor no le dijo a los discípulos de Maús, ahí sigan hablando ustedes, ¿verdad? Los que están hablando, yo voy para Emaús y allá los voy a esperar. Ustedes van despacio porque van hablando. No, el Señor no anda desesperado de irse de nosotros. El Señor se preocupa por nosotros. Nos atiende, nos escucha. Y una vez que nosotros, como los discípulos de Maús, ya hemos expresado, hemos exteriorizado todo lo que nos está causando tristeza, una vez que ha pasado eso, entonces viene la respuesta del Señor. ¿Y qué es lo que hace el Señor? ¿Qué es lo que le ofrece el Señor a los discípulos de Maús? Dos cosas que en la iglesia son vitales, hermanos, para recibir la vida de Jesucristo. La palabra de Dios, la Sagrada Escritura. Dice el Evangelio, entonces el Señor, después que les echó en cara que son duros de corazón y que no les cuesta creer, les explicó las Escrituras. Comenzando, dice, por los profetas, los salmos y todos esos textos hermosos del Antiguo Testamento que la iglesia en su liturgia de la palabra los pone casi a diario en la Eucaristía, donde se refieren a la vida de Cristo, Mesías, sumo, eterno sacerdote, Cristo muerto y resucitado. Y a la luz de la palabra, ¿qué iba pasando en el interior de aquellos discípulos? Dice que comenzaron a sentir el ardor en el corazón. Ellos dan ese testimonio, cómo nos ardía el corazón, cómo se encendió el corazón. Porque el corazón de estos discípulos estaba muerto, hermanos. Era un corazón que ya no latía, era un corazón que había perdido vida, había perdido esperanza. Qué triste cuando estamos así nosotros, sin vida, sin esperanza, sin esperar nada. Estamos en el vacío, estamos en el abandono. Qué triste es estar así. La palabra del Señor volvió a llenar de calor el corazón de aquellos discípulos. Volvió
a despertar en ellos el ardor, la esperanza, el amor, el deseo de salvarse, de volver su vida más allá de la tristeza, de los problemas. Y eso es lo que hace el Señor en su palabra. Cada vez que nosotros escuchamos la palabra de Dios, nos debe de latir el corazón con emoción, con alegría. Nos debemos de sentir por dentro que esa palabra me ha calado en mi corazón. Tiene que producir en nosotros un efecto de salvación, de esperanza, de alegría. Ahí no tenemos mucho que examinarnos. Cuando estamos leyendo la palabra de Dios, cuando venimos a la iglesia, a la Eucaristía, escuchamos la palabra de Dios, mírese usted cómo está. ¿Cuál es su comportamiento ante la escucha de la palabra de Dios? ¿Qué es lo que produce en ti la palabra de Dios? Si no produce nada, hermanos, pues estamos muertos por dentro. Estamos como los discípulos de Emaús. Debería de producir alegría. Nos deberíamos de entusiasmar. Deberíamos de animarnos con la palabra. Eso es lo que debe producir la palabra del Señor en nosotros. Entonces, la palabra de Dios. Y el segundo recurso importantísimo, la Eucaristía, la fracción del pan. Cuando ellos lo invitan, Señor, no te vayas, ya es tarde, quédate con nosotros. Y una expresión hermosa del Evangelio, el Señor se quedó con ellos. Se quedó con ellos. Y entonces preparan la cena. Y ellos ven que el Señor nuevamente hace aquellos gestos que hizo en la última cena. Tomó el pan, lo bendijo, lo repartió, lo dio. Y cuando ellos ven eso, se les cae el velo de los ojos. Y lo reconocen, dice el testimonio de los dos discípulos, al partir el pan. La Eucaristía debe de ser para nosotros el descubrir con los ojos de la fe la presencia viva y resucitada de nuestro Señor. En la Eucaristía lo vemos con los ojos de la fe. Por eso el Señor desapareció. Dice, lo reconocieron y Él desapareció. El físico, lo físico desaparece, pero lo que reaparece es lo espiritual de Jesús. ¿Y dónde está lo espiritual de Jesús? En su cuerpo y en su sangre, en el sacramento de la Eucaristía. Ahí lo vemos solamente si tenemos ojos de fe. Por eso el que no tiene fe, pues la Eucaristía no le dice nada, no le dice nada. La Eucaristía es un sacramento de fe. Tenemos que verla con fe, tomarla con fe, vivirla con fe, experimentarla con fe, celebrarla con fe. Si no, no tiene sentido para nosotros. Y ahí, entonces, en la Eucaristía, ellos se dan cuenta que el Señor es el mismo que ha venido caminando, el mismo que les explicó las Escrituras, el mismo que les dio su cuerpo y su sangre. ¿Y a dónde los lleva esta experiencia? Los lleva a la comunión, a la comunidad. Por eso es que la Eucaristía es fuente y cumbre de la vida cristiana, pero la Eucaristía también es aquella que hace y forma la comunidad de la iglesia. Nosotros nacimos como iglesia a través de esta comunión con Cristo, Eucaristía. Dicho de otras palabras, la Eucaristía es la que nos hace comunidad de Cristo. En la Eucaristía somos comunidad de fe, somos hermanos y se va fraguando en nosotros la comunión, la fraternidad entre nosotros. Los discípulos de Emaús no se quedaron en Emaús. Los discípulos de Emaús retornaron a Jerusalén
¿Y qué pasó? ¿Qué hallaron en Jerusalén? Hallaron a los 11 reunidos, dando testimonio que Cristo se le había aparecido a Simón Pedro, contando por su parte la aparición a Simón Pedro, lo que había pasado en ese momento también con los 11. Entonces los discípulos de Emaús con los 11 comparten su experiencia de Cristo resucitado y se reúnen como una comunidad de creyentes. Este evangelio termina ahí, queridos hermanos. Termina invitándonos a injertarnos en la vida de la iglesia. No podemos vivir a Cristo fuera de la comunión de la iglesia. Cristo nos exige, nos invita, nos hace llevar nuestra vida a la vida de la iglesia, a la vida de la comunidad, a la comunión con el Papa, a la comunión con el obispo, a la comunión con el párroco, con el sacerdote y a la comunión con mis hermanos en la iglesia. No podemos vivir una fe individual, una fe solitaria, una fe de francotirador, una fe de isla. ¿Cuántos católicos les cuesta entender esto? Muchas veces, hoy en nuestros días en la iglesia, ¿no? Y entonces agarran su fe y la encierran en su casa, ¿verdad? Y cuántos católicos conozco yo personalmente como sacerdote, ¿no? Que viven encerrados, viven su fe en su casa. Yo le llamo una fe casera, de casa, encerrada en 4 paredes. Y puede ser que tengan mucha fe, puede ser que tengan muchas devociones a tantos santos, ¿no? Santo Domingo con una vela, María Auxiliadora con otra vela, San Jerónimo con otra vela, y celebrando novenas y rezando novenas, terminan una y comienzan otra, un montón de velas, ¿verdad? Ahí por todos lados, parece iglesia, muchas casas parecen la iglesia, ¿no? Y entonces, pero usted le pregunta, bueno, ¿cómo se llama su párroco? Ni sé quién es ese individuo. ¿Cómo se llama su obispo? No lo conozco. ¿Cómo se llama el papa? ¿Quién sabe cómo se llama? ¿Cómo le puso a su mamá? ¿Verdad? Entonces, no saben nada de la iglesia. ¿Y cuántos grupos parroquiales hay en su parroquia? ¿Qué cosa es eso de grupos parroquiales? A mí pregúnteme de rosario, de novena, nada más. Pero a mí no me esté preguntando qué cosa es el camino neocatecumenal, qué cosa es cine, qué cosa es un catequista. No saben nada. Y entonces muchas veces viven una fe isla. No, el Señor no nos envió a vivir de esa manera la fe. El Señor nos hizo creer y nacer en la iglesia. Miren, cuando venimos a bautizar, el sacerdote no va a bautizar a la casa donde nació el chavalito, ¿verdad? Ustedes han visto alguna vez que nosotros decimos como sacerdotes, bueno, ahora vamos a hacer los bautizos, ¿ah? Y entonces levanten la mano los que tienen chavalos en su casa recién nacidos. Y levantan 15 la mano, 15 señoras ahí. Bueno, a ver, secretario, anote ahí. Vamos a visitar el lunes a la fulana y ahí lo voy a ir a bautizar. El martes vamos a ir a bautizar a la otra. Hagan fila, que en toda esta semana me los tiro a todos los niños. Todos van a quedar bautizados. No hacemos eso. ¿Qué es lo que hacemos en la iglesia? A ver, ¿quiénes quieren bautizar? Fulano, sutano. Venga a las charlas prebautismales. Venga a las charlas. ¿Y después qué, padre? Bueno, tal fecha, tal domingo, usted viene con sus padres, sus padrinos, sus niños, y ustedes los padres, y toda la familia, hasta el perro si quiere, pero lo vamos a hacer aquí en la iglesia. Aquí nacemos nosotros, en la iglesia como cristianos, aquí. De aquí salimos bautizados, de aquí salimos ungidos por el Señor, de aquí. Y entonces, ¿en qué cabeza cabe que si hemos salido de aquí vamos a ir a hacer una iglesia allá afuera, individualista, personalizada? No tiene sentido. Si naciste de aquí, de la iglesia es como el vientre materno, donde Dios nos concibe a la vida nueva de su salvación. La iglesia es la que hace el parto de nosotros como hijos de Dios, nos pare como hijos.
nos tiene como hijos, nos da a luz como hijos. Cuando somos bautizados. Entonces, si salimos de aquí es para que aquí vivamos esa fe que ha nacido, que nos ha dado el Señor. Aquí es donde tenemos que vivir al Señor. En nuestra madre, la iglesia. En la comunidad de los que creen en el Señor. Donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Hoy, pues, hermanos, pidamos al Señor. Yo siempre le pido al Señor por muchos de nuestros católicos que viven así, ¿verdad? Una fe casera, una fe hogareña, y que así se la pasan, bueno. Hasta que se mueren es que se acuerdan de la iglesia. Hasta esa hora, ¿dónde el cura? ¿Dónde el padre? A ver si nos va a hacer la misa de cuerpo presente. Y uno ni los conoce. Yo en vez de pregunto, ¿y este era católico? Yo, sí, si hubiera visto qué devota era de la Virgen, hubiera visto cómo rezaba. Pero nunca la miré en la iglesia esa persona. Lo siento mucho, pero no sé. Yo, pero eso en vez de pregunto, si era católica o no era católica. Nunca la vi. Nunca la vi en misa, nunca la vi pero ni para pasar enfrente a la iglesia la vi. No la conocí. Y entonces, muchas veces así nos pasa. Entonces, hay que orar, hay que rezar por muchos de nuestros hermanitos. Busque su parroquia, busque su comunidad. Está bien que recen todo el día y todos los novenarios que quieran en su casa. No estoy diciendo que eso sea malo, no. Está bien que lo hagan, pero no olviden que tiene una comunidad. Acuérdense la parábola de las ovejas perdidas. ¿Cuántas ovejas eran? ¿Cuántas ovejas eran en total? 100. La perdida era una, ¿verdad? Pero el Señor guardó las 99, halló la perdida, véngase donde están las 99, 100. ¿Ya? Acuérdese. Somos un rebaño, somos un cuerpo, una comunión. Y si nos salimos, ahí sale el Señor, el buen pastor, a buscarnos. Ahí sale a buscarnos, porque no nos quiere afuera, nos quiere adentro de su rebaño, adentro de la iglesia. Que el Señor nos ayude para que todos vivamos esta vida del resucitado, hermanos. Teniendo esta experiencia del Señor vivo en la Escritura, la palabra, en la Eucaristía. Y tercer lugar, en la vida de la iglesia. Viviendo en la comunión de nuestra iglesia. Repito, unidos al Papa, unidos al pastor ordinario de la diócesis, que es el obispo, y unido al pastor propio de cada parroquia, que es nuestro párroco, que es cada sacerdote que el Señor nos envía a pastorear las distintas parroquias, comunidades parroquiales. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ponemos en pie.